de presión. Nosotros, no por ese estudio, sino por otros casos, ya teníamos esa experiencia y sí, definitivamente, más trabajo para nosotros. ¿Por qué más trabajo? Porque hay que ver de que tenemos que conseguir encuestadores, hay que ver que tenemos que conseguir supervisores, hay que ver que tenemos que definir una semana determinada, un momento determinado, hacer todo un proceso de trabajo previo para llevar a cabo esta encuesta presencial. En principio la muestra la definimos de la manera como normalmente se define en estos casos. Este no era un muestreo probabilístico. Un muestreo no probabilístico. No es que yo tengo todo este universo y a este 5 más, a este 5 más, a este 5, selecciono con algún tipo sistemático, por ejemplo 5, 5, 5, o con otro criterio aleatorio, selecciono una muestra representativa del universo. No, aquí no tengo un criterio de seleccionar a mi muestra en forma probabilística, sino ¿cómo lo hago? El método dentro del no probabilístico que más se usa en este caso es por conveniencia. Bueno, yo le voy a contar esto porque me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque lo tengo ahí, pues no tengo mayor esfuerzo. Y dentro del método no probabilístico y por conveniencia, ¿cuál es el más seguro? El más seguro es un muestreo consecutivo. Mira, yo parto el día lunes a las 7 o 8 de la mañana que tiene la primera clase y me peino todas las secciones de esa hora, de la siguiente, de la mañana, de la tarde, de la noche, del lunes, del martes, del miércoles, y me cubro toda una semana, y en toda esa semana me he encuestado a todos los estudiantes para todos sus profesores. No van a ser totalmente todos, porque, y los que no vienen, los estudiantes que no vienen, pero no importa, es el que me da la información más confiable, este muestreo consecutivo. Se planteó así y nos lanzamos a hacer el trabajo de campo. Lo que previamente hay que hacer, se habla de que son dos software, al decir software me refiero aquí a, bueno, se llama software, pero son aplicativos de Excel, por ejemplo. Puede ser SP o puede ser otro, pero en este caso estoy refiriéndome a que se armó un software aplicativo en donde yo, encuestador, te entregaba este archivo. Anda, aplica las encuestas, te toca tal. Iba a esa aula, ya tenía su protocolo, le habíamos escrito el protocolo, qué cosa es lo que tenía que decir. Antes de eso ya se había hecho la promoción desde el decanato con los docentes y se había hecho la comunicación, se había puesto su banner. Es toda una organización, como hacer una actividad. Hay que verlo todo, hay que pensar la investigación no como una cuestión de yo teórico, soy científico y estoy limpio y tranquilito. No, estamos hablando de meterse en el campo y organizar el trabajo. Hay que llevar datos de un lado para otro, conseguir, oye, trae esto, alguien el trabajo, la vida cotidiana, a veces un encuestador que llega tarde o a veces el profesor viene, firma la asistencia, se va al salón y incidencia. ¿Qué pasó? El profesor vino, firmó la asistencia y no está. Ya, entonces momentito, bájense por favor de internet, ustedes saben cómo conseguirlo, esos indicadores de fecha y hora. Y tomen foto con indicador de fecha y hora al aula del profesor vacía y tomen foto al registro de la firma de asistencia, porque eso lo tenemos que presentar en nuestro informe de incidencias. Ya, señor decano, lo siento, no hemos podido cumplir con todos estos. Incluso, no es una semana, es una semana y una siguiente semana para ver de cubrir las incidencias, porque a nosotros nos interesa tener la mayor cantidad. Hay una serie de detalles, de cosas que están viendo en ese aspecto. Previamente se hizo este aplicativo de captura de datos, que significaba que muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, o en la nomenclatura que se tiene aquí. Ya, pues marquen el número. 6. ¿Qué? No entre el 6. ¿Por qué? Porque en el aplicativo que le hemos puesto solamente admiten del 1 al 5.
Entonces, hay que hacer eso para cada una de las variables, para cada uno de los lugares, hay que facilitarles, tener todas las ideas para ver de que el trabajo esté bien armado, que no nos aparezcan sorpresas en el camino que después hay que resolverlas, hay que limpiar. La limpieza de la base de datos es una cuestión relevante. Teníamos ese aspecto, la secuencia, los roles de trabajo. Compadre, te contrato a ti para que seas encuestador. Mira, tú estás terminando tu último año de sociología o tú ya estás también. Aquí ya te conozco, tú vas a ser el supervisor. ¿Cuál es tu trabajo de supervisor? Ver toda la relación, conmigo vas a verla, la relación de horas y vas a repartir a los encuestadores. Tuvimos algunas erróneas experiencias en la primera vez y después la corregimos. Aquí están los lotes de encuestas. Después ya la corregimos. Aquí están los lotes de encuestas prenumeradas con sello. De tal manera que, ¿qué cosa había en la primera? La numeraban a lapicero y después nos encontramos esta encuesta 427 y aquí hay otra 427. No. Mejor hacerlo. Son prenumeradas de 20.000. Nunca se van a tener tantas. No importa. Se hace toda una base de datos con 20.000 renglones y cuando le toque el numerito correspondiente, en este rengloncito llenas el dato. Para efecto de organizar el trabajo. Se va, se regresa, viene el paso de la crítica codificación. Encuestas anónimas, registro de incidencia, crítica, codificación, que eso en buena cuenta, compadre. Tú eres supervisores, agarra todas las encuestas de este encuestador y comienza a revisar una por una. A ver si está bien. Oye, y aquí tú repartiste el papelito, recogiste el papelito, lo traes, lo entregas y no has verificado que no he llenado estos puntos de acá. Hay que llenar todos los puntos. En algunos se puede llenar. Nombre del curso, nombre de la sección, el turno donde estamos, fecha, y hay otros en donde no se puede llenar. ¿Qué opina en la pregunta 1, 2, 3, 4 que la dejó en blanco? Por favor, revisen bien antes de recoger los datos. Ese tipo de cosas son vida cotidiana en la investigación. O sea, la experiencia nos llevaba a que teníamos que tener esos puntos claros. Una vez que se revisa, se hace la crítica y codificación, señor supervisor, le devuelve las encuestas al encuestador. Porque él no solamente está trabajando en la encuesta, sino está trabajando también en la digitación. Y se va y digita en la base precodificada que ya teníamos nosotros armada para la captura de datos, y ahí llena, trae, y de nuevo tú, supervisor, revisas a ver si está bien llenado. Y una vez que está bien llenado, pones tu OK y ya no lo entregas, ya una base de datos. En esta partecita, más la otra, hasta llenar todas las bases de datos, por favor, ordénenlas sin mezclar todas las encuestas, porque después viene la limpieza de bases de datos y vemos de que este bloque de encuestas tiene problemas. Hay que revisarse los lugares iniciales para ver cómo es que tienen que resolverse. Todo esto fue la experiencia que tuvimos nosotros en esta etapa operativa. La experiencia del trabajo de campo. Como los resultados nos los plantean a nivel de estadística descriptiva y no a nivel de estadística inferencial, básicamente los trabajamos con Excel. No es necesario más, incluso ahí tienes un aplicativo estadístico que te da todos los estadísticos de estadística descriptiva sin mayor problema. Para este tipo de estudios solamente se aplica eso, y nosotros decíamos, oye, pero, bueno, eso es lo que normalmente se pide, pero da pena, ¿no? Tanto trabajo, tantas encuestas para solamente sacar una pobrecita cantidad de estudios, de información y después votar todo el resto, porque se vota. Se vota a la papelera de reciclaje y ya no se tiene toda esa información y las encuestas se quedaron en nada. Tanto inversión en ese punto. Pero, ¿cómo se hizo el procesamiento? Eran leakers, previamente con el decano se habían definido las asignaciones de puntajes y a partir de ello, aplicando filtros, aplicando tablas dinámicas, hay que entrenarse en tablas dinámicas, aplicando ello, se tenía ya toda la secuencia del armado del informe. Los resultados se presentaron a dos niveles. Un listado de docentes
en orden de puntuación. El quinto superior, un poquito más. Estos son los que suman ya el tercio superior, un poquito más. Estos son los que completan el medio superior. Y todos estos de aquí el resto. El medio inferior. 4 categorías de docentes. Juan Pérez estaba en este nivel. Y aquí estaba la sustentación, y ahí estaban todas sus fichas de las encuestas. Aquí estaba, por si es que había algún tipo de reclamo en todo ello, toda la sustentación de esta información. Y además, normalmente se hacen informes personalizados al docente en donde te dicen: este es tu promedio en este punto, y en este punto, y en este punto, y este es el promedio de la facultad, entonces compártelos. En nuestro caso, tuvimos los siguientes resultados en este primer ciclo. ¿Cuáles fueron estos resultados? Excelente, bueno, excelente, bueno. En la pregunta 7, demuestra valores éticos como docente del curso, es donde sacaron mejores resultados en esta facultad, en este pregrado. Otro que casi estaba por ahí, la pregunta 1, demuestra dominio en la materia, o sea, eran profesores que eran percibidos por los alumnos como que eran unas personas rectos, por un lado, y por otro lado conocedores. Interesante, interesante. ¿Y dónde están mal? ¿Dónde están pésimos? Esta de aquí, la 13, promueve el uso de otros idiomas, solamente sabe castellano nomás, estos compadres lo manejan muy bien, una búsqueda de investigación en otras lenguas, o básicamente es en este caso. Estas otras dos últimas también podrían decirse que son: hace uso de información motivadora o desarrolla actividades de tutoría, asesoría, investigación formativa, responsabilidad social universitaria y extensión. Casi no están dedicados más que a su momento de clase, porque cada uno se va a postular. Ese es un poco el comportamiento global que salió en esto. Nos hemos enterado después, por ejemplo, que en otras universidades este último punto tiene muy buen desarrollo. Hasta hay una universidad que dicen de que todas las universidades en el Perú tienen cafetería. Es de la única cafetería que tiene universidad. No me refiero a esta, me refiero a otra. Tampoco, perdón. ¿Por qué me parece interesantísimo esto? Porque en cierta ocasión en el Colegio de Ingenieros estuvimos haciendo una entrevista personal a los ingenieros que postulaban para inscribirse, y casi nunca había uno de estas universidades hasta que llegó un par. Yo entonces le dije: por favor, pásenmela para entrevistarlos. Tenía interés en comentarles esto. Y me asombré antes de la entrevista, de ver que habían poquísimos ingenieros colegiados de esta universidad. A la pregunta del entrevistado: ¿y por qué tan pocos? No se graduó, no sacan su carrera, no sacan su título. O sea, no terminan los estudios. No, sí terminan los estudios, pero ya entran a trabajar también rápidamente sin necesidad de título. Muchos somos así. Hay algunos que sí, como yo, sacan su título, como yo vine a colegiarse, pero no es mayormente necesario. ¿Y por qué les dicen entonces en algún lugar de que es una cafetería que tiene universidad? Y la respuesta fue más o menos esta: porque sí es cierto. Mira, ¿qué cosa ocurre? De que al estar, ¿qué cosa es una cafetería? Es una reunión, un intercambio informal entre alumnos, y se van formando redes sociales, lo que se llama el capital social. Se van formando relaciones amicales de respaldo, y como son personas que generalmente en buen porcentaje vienen de familias que tienen sus padres empresas, que tienen posiciones ahí: necesito uno que maneje tal cosa, vente nomás, no he terminado mi título, vente nomás aquí, y después ya lo terminas. Si después ya lo terminas, se demora, y ya se ubican bien. Son personas que cuando uno conversa con ellos tienen muy buen desarrollo de lo que en esos momentos en el Colegio de Ingenieros estaban preocupados por ver cómo están las habilidades blandas. Las universidades enseñan pocas habilidades blandas.
¿Sabes tú caer simpático? ¿Sabes tú desarrollar, sabes tú enfrentarte o definir una posición, resolver cosas? Esa cosa nunca la califico en el examen. ¿Eso cómo lo logras? Lo logras a partir de la interacción. Y eso es lo que se fomentaba en esta universidad y eso es lo que le hacía aparecer como una de las primeras universidades del Perú. Interesante aspecto que en el caso de San Marcos no está muy desarrollado, lo referido a actividades en general que puedan percibirse en el docente como que son de fomento de actividades blandas. Además estaba un detalle que no le había mencionado, y este fue el kit de la cuestión para nosotros. Nos dijeron, haz una encuesta con 15 preguntas, y nosotros hicimos una encuesta con 16. Agregamos una pregunta. Todas las preguntas, si las revisamos bien, todos los ítems se refieren a percepción. Agregamos una que se refería a satisfacción. ¿Recomendarías a este profesor a un amigo? En general, ¿no? ¿Lo recomendarías o no? ¿Qué salió como resultado? A nivel de la facultad, ¿qué? Opinión del alumnado sobre recomendaría al docente, 83% sí, 17% no. Muy interesante cómo estaba este resultado. Punto, terminó nuestro trabajo en ese momento. Además, claro, punto en el análisis de ahí, pero además desarrollamos otra cosa, quisimos hacer el informe al docente, no solamente esa comparación de tus datos, un par de rengloncitos o 3 renglones que digan que son los promedios en la facultad y estos son tus promedios, sino hicimos un informe personalizado. Este es un ejemplo, por el caso de un docente que tiene 2 cursos. Y estos son los resultados de uno de sus cursos, este es el resultado de sus otros cursos, y este es el informe que lo logramos hacer de tal manera que también hicimos un aplicativo, de tal manera que se hacía clic en la computadora, uno se iba a almorzar, regresaba del almuerzo y ya estaba en una carpeta creada ad hoc al respecto, 200 informes personalizados, grabados en PDF, listos para ser impresos y entregados al docente. O sea, ese es un plus que no se tiene en otros lados. Vamos entrando en el tema, nos interesaba entrar en el tema. ¿Cuál fue la autoevaluación que tuvimos de esa experiencia operativa, de este primer semestre? No fue muy favorable. Vean, costo. Se invirtió, sumando, 1.400 horas hombre en la investigación. Beneficio. Se obtuvo resultado para 162 docentes. La relación costo-beneficio por docente se invirtió unas 8.5 horas. Allá. ¿Y qué tan rentable es esta inversión? Pues poca. La información se usa una sola vez y después se vota. Ya sabemos cuál es el nivel del docente, está en primer lugar, segundo, tercer nivel, cuarto nivel, el docente. ¿Quiénes son los usuarios? Bueno, la facultad para ver si ratifica, promociona, no es ni siquiera para ver cuestiones de remuneración, sí para ver si se le puede dar algún aspecto de capacitación, los docentes para compararse con los estándares, los alumnos para sobre eso recomendar ni tanto porque no llega a ellos por lo general esta información. Entonces no es muy rentable. Estamos haciendo entonces una cosa que no tiene mucha prioridad y que no es muy rentable. ¿Qué hacemos? Sobre la base de estos estudios hay que hacer algo más. Venía esas interrogantes, esa autoevaluación, cuando nos apareció la repetición del trabajo. Hay que hacerlo, ahora se dice semestralmente, entonces háganlo ustedes en este segundo semestre, incluso les contaba, nos ampliaron hasta el posgrado. ¿Ya? Pero ahí ya nosotros teníamos otra motivación. No es que no vayamos a hacer toda la repetición del aspecto operativo, pero nuestra preocupación estaba en qué más hacer
Si tenemos tan poca rentabilidad en este estudio, que le dan tan poca importancia, y tiene obligatoriamente que estarse haciendo, porque así se establecen las normas y todo ello,